Amén. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Gracias una vez más por acompañarme en la lectura de la palabra de Dios y por permitir que la palabra llegue a tu casa, pero principalmente a tu corazón. Bueno, en el día de hoy vamos a estar en Corintios. Vamos a leer 2 Corintios 1, versículo 12. Y la palabra de Dios en esta mañana nos dice así: tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo, y especialmente en mi relación con ustedes. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino que confiamos en la gracia de Dios. Amén. Un solo versículo, un versículo pequeño pero con mucha profundidad. Aquí Pablo está hablando de su motivo de orgullo, o como lo leí en algunas otras versiones, de su motivo de alegría. Y en este caso dice que ese motivo era su conciencia. Su conciencia estaba de su lado. No le recriminaba nada, no lo acusaba, porque había vivido una vida guiada por el Espíritu Santo, porque había actuado de una manera recta y agradable ante los ojos de Dios, y porque las relaciones que había tenido en el mundo habían sido sinceras y limpias. Y Pablo en este versículo del día de hoy nos dice que por eso se siente bien, que por eso se siente orgulloso y feliz. Pero mientras yo leía este versículo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Yo puedo decir que mi conciencia me llena de orgullo y de alegría porque sé que siempre me he portado bien. Bueno, la respuesta que yo me tendría que dar es que no. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente podemos tener esa conciencia plenamente tranquila y en paz con todo lo que ha sido nuestra vida, con lo que ha sido nuestras relaciones interpersonales y nuestros actos? Si vemos en Wikipedia, la definición que le dan a la conciencia en términos generales es el conocimiento que un ser humano tiene de sí mismo y de su entorno. Yo la definiría como el saber que nos recuerda lo que éramos, lo que somos y lo que hemos hecho o estamos haciendo. Es esa voz interior que parece que tiene la capacidad de hablar cuando la quisiéramos callar. Por algún motivo, Dios nos creó a nosotros los seres humanos con una conciencia, a diferencia de los animales. Nosotros tenemos esa capacidad de llevar a juicio cada uno de nuestros actos, lo cual nos ayuda a corregirnos, a enmendar errores, a mejorar, a evaluarnos. Sin conciencia, nosotros no podríamos llegar al arrepentimiento, porque realmente lo que nos conecta con Dios es precisamente esto, la conciencia. Una conciencia despierta, una conciencia activa, lleva al ser humano a crecer en todas las áreas de su vida, tanto espiritualmente como emocionalmente, en sus relaciones con el otro. Pero por el contrario, una conciencia dormida no permite el cambio. Una conciencia dormida no acepta correcciones. Como nos lo dice en 1 Timoteo 4 del 1 al 2, que dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esto lo podemos leer en 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Pero realmente, ¿qué significa tener una conciencia marcada con el hierro? Es como si el entendimiento
hubiera sido quemado con hierro caliente. Imagínate la piel quemada por un hierro. O sea, la piel pierde la sensibilidad. La sangre ya no irriga de la misma manera en ese lugar. Y este versículo nos está diciendo que las malas acciones pueden llegar a quemar la conciencia. Es como si Dios usara la conciencia para corregirnos y llamar nuestra atención hacia el cambio. Pero cuando esto ocurre una y otra vez, cuando constantemente la misma palabra viene, la misma corrección llega, pero se ignora, ¿qué es lo que ocurre? Que poco a poco la conciencia empieza a perder esa sensibilidad, de manera que llega hasta morir. Es más, en algunas otras versiones que leí de este versículo, habla de una conciencia muerta. Y una conciencia muerta es lo mismo que decir que Dios simplemente se alejó por completo de la persona, que ya no lo corrige, que ya no lo protege, que ya no se interesa en guiarlo, que simplemente se aleja. Y cuando esto ocurre podemos ver que los actos de la persona cada vez son más y más peores que los anteriores, porque ya no siente, ya cada que hace ese mismo acto, quizás al principio sentía un poquito de remordimiento o pensaba, meditaba si lo que estoy haciendo está bien o no está mal, o se sentía mal, pero a medida que lo sigue haciendo una y otra vez, cada vez va a sentir menos. Cada vez esa conciencia se va a ir quemando más y más. Pero en cierta manera yo podría decir o pienso que quizás la conciencia no muere completamente. Yo digo que parece como que durmiera, porque hay algunos detonantes en nuestra vida que hacen que esa conciencia despierte y se sacuda, que sacuda a la persona, llevándola a una reflexión de lo que ha hecho. Y la mayoría de veces esos detonantes son cosas como la muerte de alguien, como la enfermedad, los accidentes, la soledad, o viene con los años, con la madurez, con las canas, o con las pérdidas materiales, entre muchas otras cosas que son esos detonantes de esa conciencia que estaba dormida y que hacen de nuevo reflexionar, que ponen de nuevo la lupa, la conciencia a trabajar. Y cuando ésta se levanta de nuevo y recobra esa capacidad de recordar, esa capacidad de llevar a juicio, desafortunadamente se puede convertir en nuestro peor enemigo. En nuestro peor enemigo. Porque nadie puede escapar o esconderse de su propia conciencia. Nadie puede sacársela y echarla a la basura o callarla. Cuando la propia conciencia decide llevarnos a juicio, no tiene misericordia. Y yo creo que Pablo sabía esto muy bien y por eso se sentía orgulloso y feliz. Él vivió consciente de su conciencia. Él vivió sabiendo que mientras vivía sembraba y que tarde o temprano cosecharía, que tarde o temprano iba a ver los resultados de sus actos. Y vivía tan consciente de su conciencia que sabía cómo vivir. Nosotros conocemos la historia de Judas, aquel que traicionó a Jesús. Un discípulo que al igual que los demás había caminado con Jesús durante todo el tiempo, que fue testigo de sus milagros, de sus sermones, de su amor, de sus enseñanzas. Judas también vio cómo Jesús los guiaba y los amaba, dice la palabra que los amó hasta el final. Fue un hombre al que se le enseñó lo bueno, pero que decidió hacer algo distinto. Y llegó un momento en el que Judas se encontró con su propia conciencia. Y ese encuentro él no lo pudo soportar. Y sabemos cómo terminó la vida de Judas.
A pesar de que anduvo con Jesús por todos esos años, él realmente no conoció a Jesús y no recordó que la conciencia no nos fue dada para matarnos, sino más bien para llevarnos al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Y a diferencia de Pedro, que fue un hombre que también falló con Jesús, porque Pedro también falló, pero lloró amargamente cuando reconoció su error, se dio cuenta de que había fallado. La palabra dice que lloró. Pero ¿qué pasó después? Cambió y nunca más volvió a hacer lo mismo. Tenía esa seguridad de que nunca jamás iba a cometer ese mismo error. Y aquí vemos la diferencia entre los dos. Y al mismo tiempo podemos ver lo más importante que podemos tomar de estos ejemplos. Tener una conciencia viva, una conciencia despierta, es un privilegio, porque nos lleva a evaluar nuestra vida, nos lleva a hacer un paro, nos lleva al arrepentimiento. Sabes que hay mucha gente que muere y no puede enmendar sus errores, porque en muchas ocasiones ni siquiera los veían como errores. Su conciencia estaba quemada. Si bien es cierto que no hay una carga más pesada que la conciencia, también debemos de saber que justo para esto vino Jesús al mundo, para liberarnos de ese peso de nuestra conciencia y darnos una conciencia limpia, como si nunca hubiéramos pecado. En Hebreos 9:14 nos dice algo muy importante. Dice, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. O sea, Jesús vino al mundo para sanarnos, para limpiarnos, para perdonarnos y para permitirnos empezar una vida desde cero. Como que nunca, dice la palabra, que seremos justos como si nunca hubiéramos pecado. La misericordia de Dios vino por medio de Jesús para cargar el peso de nuestra conciencia, no para que nuestra conciencia nos aplaste. Si hoy o el día de mañana hay algo en tu conciencia que te está quemando, que te está aplastando, recuerda estas palabras. Jesús no vino para aplastarte, vino para salvarte. Y entre más escuchamos, leemos y practicamos la palabra de Dios, más sensible nos vamos a volver, más sensible será nuestra conciencia. No nos hará infalibles, pero sí mucho más sensibles. Es una alerta ética permanente, es una alarma, es una protección para que una mala acción no se nos vaya a convertir en un hábito. Porque es el hábito, eso que quema y mata la conciencia. Y también nos da la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal. Por eso Dios puso la conciencia. Por eso nos puso esa voz interna. Para que nos ayude a distinguir entre lo uno y lo otro, entre lo bueno y lo malo. Y evitar así de que nos hundamos más y más en el error. Entonces, mi amigo, mi amiga que me escuchas hoy, ¿qué esperas? ¿Quieres aceptar esa oportunidad de cambiar de vida y de tener una conciencia limpia, una esperanza futura? Recuerda que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Amén. Gracias por estar ahí, gracias por escucharlo. Si es de bendición, por favor, compártelo. Si no te has suscrito al canal, te pido que lo hagas y que por favor la palabra de Dios cree frutos y frutos en abundancia en tu corazón. Si puedo servirte para una oración, para estudiar la Biblia, puedes tomar contacto conmigo. Que tengas un feliz día.